Bueno, ya se está empezando a sumar gente. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Delfina Ders, soy psicóloga. Hoy mi invitado de lujo es Tomás Olivieri Acosta. Estoy contentísima, emocionada, efervescente. Hoy buscaba una palabra y decía la palabra que hoy me define es esto, efervescente. Y decía, bueno, no sé si lo van a entender o si es claro. Me parece un tema de muchísima luz, de muchísima conciencia. Ustedes saben que siempre lo que a mí me guía a elegir a mis invitados y a preparar las entrevistas y los vivos es que deseo de todo corazón sumar herramientas de conciencia. Me parece que el trabajo de Tomás y su forma, su comunicación, su mensaje es de muchísima profundidad, de alegría, de comprensión. Entonces, bueno, hace mucho estaba preparando esto. Díganme por favor si se me escucha bien. Y me parece que me estaban dando su solicitud. Les quiero decir, Tomás es licenciado en marketing, pero es emprendedor social, entre otros es fellow de Ashoka. Él dicta, guía talleres y acompaña a líderes, acompaña en procesos de duelo y acompaña en el final de la vida. Ahí dice Maxi, se ve bien, se escucha bien. Y bienvenido, Tomás. Ahí deberías empezar a aparecer. Buenas, ¿Cómo buenas. estás, Tomás? ¿Qué haces, Delphi? ¿Se escucha? Sí, se te ve y se te escucha perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenas Bien. tardes, gracias por hacerte este lugar, por acomodarte. No, a vos por la invitación. Estaba desde las 7. Lo que pasa es que te mandaba solicitud y no llegaba. Por eso me Ah, gusta ser bueno. puntual. Sí, a mí también. Creo que empecé 19:00 yo. Ujú. A veces demora un poquitito hasta que empieza la transmisión en vivo. Ujú. Bueno, Tomás, tengo muchísimas preguntas. Vamos a ver lo que se pueda, lo que la gente también vaya también orientándonos. Creo que tu trabajo es súper valioso. No sé cómo llegué a vos, un poco de casualidad. Me parece que a través de Matías Muñoz, con él dimos un par de charlas juntos y creo que te vi en alguna actividad con él. Sí, un capo, Eh, Mati. sí. Contame, bueno, el morir, a ver, si vos buscas la definición en diccionarios, aparece, ¿no? Como definiciones poco precisas, o como el tiempo, y qué es la vida y qué es la muerte, como el tiempo entre el nacimiento y la muerte es la vida, y San Agustín, creo, decía, la muerte no es nada, he pasado a la habitación del lado. Es una pregunta que tiene como muchísimas aristas y posibilidades. ¿Qué es la muerte para vos? Para mí la muerte es como un estado de conciencia donde se transmuta determinada vibración, ¿no? Es como esto que vos dijiste recién, como cambiar la habitación, me parece que es lo que más se acerca, ¿no? Me parece que para hablar apropiadamente deberíamos decir la muerte del cuerpo físico, porque lo que habita el cuerpo, y acá no quiero entrar en nada ni metafísico, ni espiritual, ni nada, simplemente voy a la física cuántica, a lo que hoy sostiene la física cuántica es que todo es energía, que nada muere y que nada desaparece, con lo cual lo que habita el cuerpo es como que continúa, después cada uno verá en dónde, cómo y lo que quiera creer, pero sí, es como un cambio de conciencia, de una densidad, ¿no? Provocada por la materia, algo más sutil generado por la energía cuando se desprende de la materia física, ¿no? ¿Se escucha bien, Delphi? Porque yo me escucho Uno, con delay. ¿Se yo escucha te bien? escucho perfecto. Ah, listo, buenísimo. Sí, sí, sí. No sé, los demás se escuchan bien, yo te escucho perfecto. Perfecto.
Sería entonces como una sutilización de la materia, de la conciencia. Exacto, sí. De hecho, mismo los elementos que constituyen el cuerpo físico, que en este sentido el budismo tiene un trabajo bastante profundo, y yo siempre sugiero estudiar un poco lo que ellos tienen para enseñarnos. eh, Ellos tienen como una explicación muy gráfica de cómo se van descomponiendo los elementos del cuerpo hasta que vuelven todos al universo, y cómo se van dando por orden, y es muy interesante. Ahí te das cuenta que mismo el cuerpo físico no desaparece, se desintegra y vuelve de nuevo como a recrearse, ¿no? Entonces, sí, es eso. Perdón, ¿no? Acá están diciendo que sí se te escucha con eco o con retorno. No sé qué No decir. sé qué podemos hacer. Yo lo que puedo hacer es bajar un poco el volumen, no sé qué hacer. Tendrá que ver con los auriculares, nos sacamos los auriculares. Pasa que mis auriculares hasta recién funcionaban. Ahí yo no me escucho con eco, ahí me escucho bien. No, a ver, para que saco el volumen. A ver ahí. ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Solo Tomás. Bueno, igual dice que no es tan grave. No es tan grande. Bueno, se utiliza en el oído. Exacto, sientan con el corazón. Sientan con el corazón. Entonces, nos decías entonces de los budistas. Sí, que tienen como tú una explicación para mí bastante gráfica y muy interesante de cómo se va descomponiendo el cuerpo desde los elementos, ¿no? Elemento tierra, fuego, aire y agua, y cómo todo vuelve de nuevo como a renacer y a resurgir, con lo cual nada muere y nada desaparece, todo es distintos estados de manifestación de la energía, de la materia o de la conciencia. Pues cada uno lo puede poner en el plano donde quiera, ¿no? Pero esa es mi mirada, mi percepción, que no es mía, ¿no? Esto tiene miles de años de las grandes religiones de mucho tiempo atrás, y yo obviamente que comparto y comulgo con eso. O sea, es que yo escuché ahora que me decís a una española que no me acuerdo su nombre, que ella decía que a medida que nos vamos acercando a la muerte, podemos empezar a ver, ¿no? A encontrar cómo la persona va perdiendo materia, va perdiendo cada uno de esos elementos, va perdiendo el fuego de la vida, va perdiendo agua, se va acercando más a la tierra, se va volviendo más pequeño. No sé si estará basado en lo mismo. Sí. Tenía, cuando preparaba las preguntas para vos, tenía como dos grandes ejes. Uno tenía que ver, digamos, quizás con acompañar en duelos y cómo atravesar duelos, y el otro tenía más que ver con nuestra propia conciencia de vida y de muerte, y me parece que me sedujo más esta otra, ¿no? De decir qué es la muerte para uno, qué es una muerte, una buena muerte, si la muerte puede ser una brújula que nos oriente en la vida. Yo a esto lo aprendí hace varios años, donde por ahí en momentos en donde yo me enredaba o yo renegaba o estaba triste o con algún asunto, decía, al momento de mi muerte, esto va a ser un asunto que yo me voy a acordar, va a ser un hecho de peso. Y entonces empezaba las cosas a tomar como otra dimensión, ¿no? Quizás podía pararme con otra mirada o con otra conciencia frente al mismo hecho. Y empecé a decir, la muerte es una buena consejera. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué aportes harías? Sí, a ver, para mí la muerte es lo único que le da sentido a la vida. Si la vida no existiera, si la muerte no existiera y la vida fuera un eterno existir, todo haría lo mismo, ¿no? Y creo que justamente lo que le da sentido a la vida es que tiene un principio y que tiene un final, y que ese tiempo que la muerte nos regala desde que nacemos físicamente hasta que morimos físicamente es el desafío, ¿no? Que le podemos poner la palabra vida, de entender para qué vinimos y honrar eso que vinimos a hacer, que en general no lo terminamos de cumplir, ¿no? Y por eso después volvemos. Y de hecho, hay un libro que se llama Los 5 arrepentimientos de la gente antes de morir, y que dice que el primer arrepentimiento,
Bronnie Ware, el primer arrepentimiento de la gente que se está por morir es no haberme animado a ser quien quería ser por ser quien los demás esperaban que fuera, con lo cual a la mayoría creo que nos pasa algo parecido. Entonces es como que pasamos por la vida sin haberla vivido, ¿no? Más que viviendo, sobreviviendo. Entonces, si recordamos que la muerte es una gran, como decís vos, consejera o maestra, lo que le da sentido a la vida, me parece que ahí vamos a poder conectar más con el para qué vinimos, para qué estamos acá, y que se pasa rápido, ¿no? Entonces, y mucho más rápido de lo que pensamos. Yo suelo decir que morir físicamente no es tan complicado, porque yo puedo estar toda mi vida sobreviviendo, que en algún momento físicamente el cuerpo se va a apagar y voy a morir. El tema es, para mí lo difícil es morir a lo viejo, ¿no? Esta muerte simbólica que siempre decimos de morir a una vieja manera de ser para renacer aquella otra que puedo llamar, que estoy llamado a ser en esta vida, y que para mí una vida bien vivida en este plano es una vida que tiene muchas muertes simbólicas en el medio, ¿no? Y esa para mí es la muerte como más difícil de transitar, que cuanto más muertes de esas transitemos, mejor vamos a llegar preparados a la muerte física, si se quiere por alguna manera, ¿no? Entonces me parece que si de verdad nos educaran, ¿no? Y creciéramos con la conciencia de la muerte, de la finitud, de la impermanencia, de la transitoriedad, viviríamos mucho más conscientes del tiempo, que es limitado, del para qué, del propósito y de eso que todos traemos a esta vida, que es único, para ponerlo al servicio del otro, ¿no? Al decir de Joan Garriga, es ponerse uno al servicio de la vida, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, gran maestro Joan Garriga también. Él dijo, me declaro discípulo de la vida, y me encantó, yo también me declaro discípulo de la vida, una gran maestra de la vida. Con él, hace unos años, en un taller en Buenos Aires, aprendí un ejercicio que lo uso a veces en mi consultorio, que en su momento me transformó muchísimo, y que era trabajar en parejas, era parar adelante a un compañero, y ese compañero representaba la muerte para mí, por ejemplo, ¿no? Entonces a medida que voy avanzando y haciendo pasos, era de qué necesito desprenderme, como vos decís, morir a lo viejo, para poder abrazar esa muerte definitiva, o esa muerte del cuerpo, por lo menos. Y la verdad es que te temblaba el corazón a medida que te ibas acercando. Seguramente vos tendrás herramientas similares, y cuando llegabas al momento, al encuentro, digamos, con tu muerte, abrazarte con tu muerte, sentir ese paso final, sentir esa entrega, sentir esa como despojo, y luego pedirle, ¿no? Y luego decirle, bueno, y ahora déjame quedarme en la vida un poco más, y entonces ahora, ¿a qué me quiero quedar? Y probablemente probablemente no, muchas personas que he trabajado, que conozco, que tuvieron ya sea enfermedades graves o experiencias de muerte, cuando volvieron de ahí, volvieron con otra conciencia, con otras prioridades, con otra manera de mirar, ¿no? Volvieron enriquecidas. O las personas quizás que están atravesando, bueno, enfermedades terminales con pronóstico a corto plazo, y pueden conectarse con esto, qué es lo importante ahora, en qué quiero poner sentido, con quienes quiero compartir. Sí, no siempre lo pueden poner con tanta claridad, porque también el cómo lleguemos a esa instancia de la enfermedad, cuando es una enfermedad que amenaza la vida en lo inmediato, tiene mucho que ver también con cómo vivimos la vida y qué fuimos construyendo, ¿no? En todo ese tiempo que tuvimos transcurrido. De hecho, parte del trabajo de lo que es acompañar en el buen morir es justamente que las personas puedan ponerse al día con todo lo importante, que tiene que ver con lo emocional, con lo vincular, con lo social, con lo espiritual, con lo que es el sanar, ¿no? Y no todo el mundo tiene la posibilidad de poder morir con esa paz que todos añoramos, justamente porque en vida fueron pocos conscientes de la transitoriedad, de que estamos de paso, y de justamente la importancia de practicar el morir, y pusieron sus prioridades en cosas que a lo mejor no eran tan trascendentales o no eran tan importantes,
o no estaban tan conectados por ahí con su propósito y con su ser, ¿no? Entonces cuando se quieren acordar de eso es como que les queda poco tiempo de vida. Por eso siempre decimos, practicar el morir es ni más ni menos que practicar el vivir, y la importancia, ¿no?, de ser conscientes de eso. Porque también yo siento, y esto es muy mío, con lo cual pido perdón si alguno se siente perturbado, lastimado, en Occidente tenemos una manera como muy infantil o muy poco madura de entender la muerte, ¿no? Sobre todo desde la religión en la cual yo fui criado, que es la católica, donde a mí me enseñaron o me dijeron que si al momento de morir, yo puedo tener una vida como fuere, si al momento de morir viene alguien, en este caso un sacerdote, y me da una bendición o la extrema unción o lo que fuere, eso es suficiente como para ganarme el cielo, ¿no?, por ponerlo de alguna manera. Y la realidad es que eso no es así, eso no pasa. Lo que pasa después de morir, y en el proceso de morir, depende 100% de lo que nosotros hayamos construido en la vida. Es 100% mi responsabilidad. No tiene nada que ver con lo que pueda hacer un tercero. Y me parece que también esta mirada me coloca en una posición mucho más madura y mucho más adulta de hacerme cargo de cómo quiero vivir y cómo quiero morir también, ¿no? Porque no depende de nadie más que de mí. Entonces me parece una mirada un poquito más, por lo menos desafiante y más real, porque en definitiva es lo que pasa, ¿no? Nos pone, claro, nos implica. Sí, nos implica, nos interpela, nos involucra, nos hace responsables, nos hace protagonistas de nuestro propio presente y nuestro propio porvenir también, porque mucho de el cómo morimos y la conciencia que tenemos en el momento de morir va a marcar también lo que venga después y cómo sea ese después, ¿no? Que bueno, no quiero entrar ahí ahora, pero también desde ahí tenemos muy poco conocimiento en Occidente, porque estamos muy mal educados respecto a lo que significa morir, lo que viene después, en cuanto a la importancia de ser conscientes, ¿no?, del momento de esta muerte física y esta expansión de conciencia, y de la importancia de no sentir miedo en ese momento. Entonces, para no poder sentir miedo en ese momento, me tengo que preparar en vida, justamente para ese instante de estar despierto y consciente, ¿no? Sí, hay una de las preguntas que dejó una participante tenía que ver con el miedo, ¿no? Y decía que sentía mucho miedo frente a la posibilidad de su muerte. Está buenísimo que lo pueda identificar y trabajar qué es lo que le da miedo. En general, cuando sentimos un miedo a la muerte, no es tanto la muerte física, porque la muerte física la realidad es que es un instante. Cuando empezamos como a desmenuzar ese miedo, puede ser o miedo al sufrimiento antes de morir, o miedo a llegar solos frente a la muerte. Y para mí más primario es miedo a sentir que estoy muriendo una vida que no fue vivida. Justamente porque en todo ese transcurrir que tuvo el ser dentro del cuerpo, donde la vida le trajo posibilidades u oportunidades para morir a lo viejo y renacer a lo nuevo, elegimos seguir como muertos en vida, hasta que la muerte física me viene a buscar y ahí tomo conciencia de todo lo que desperdicié, ¿no? Pero la gente que de verdad tiene miedo a la muerte, cuando entras en profundidad con ese miedo, no es tanto a la muerte física, es todo lo que pasa antes y a cómo llegamos a ese momento, ¿no? Si llegamos de verdad habiendo vivido y habiendo honrado la vida y habiéndola aprovechado, o si simplemente existimos y sobrevivimos y perduramos. Qué distinto es, ¿no?, ser protagonista de la propia vida a perdurar, a sobrevivir, a sostener las expectativas de los demás. Uno de mis primeros, era una chica, de mis primeros pacientes en biodecodificación, que es lo que yo hago, era una chica que tenía un diagnóstico de cáncer, una chica muy jovencita. Y ella me dijo que en el instante en que el médico le dio el diagnóstico, ella dijo, bueno, ahora por fin tengo el motivo para vivir mi propia vida y dejar de cumplir las expectativas de mis padres o de los demás. Sí, bueno, yo digo, lo interesante sería que no nos digan que tenemos una enfermedad que amenaza la vida para tomar conciencia de eso, ¿no? Poder hacerlo hoy por elección y no tanto porque la vida en un punto me trae una situación así bastante complicada. Elizabeth Kubler-Ross solía decir, que fue una mujer
brillante que hizo muchísimo por lo que es el acompañamiento y la humanización de las personas en final de Fue vida, pionera. fue pionera, al menos en Occidente, acompañó a morir a Mira, más de tengo 100.000 3 libros de personas. ella. Ah, mira, muy bien. Bueno, eso como complementos de otros, yo siempre digo que es una buena manera de formarse intelectualmente en esto. Ella decía que una de las cosas que más le llamaba la atención de las personas cuando le decían que le quedaban 3 meses de vida era que recién ahí empezaban a vivir, ¿no? Y vivían por ahí los últimos 3 meses con más sentido, con más conciencia y con más vitalidad. Entonces, me acuerdo cuando leí eso dije, ojalá que no me pase a mí, que me digan que me quedan 3 meses de vida para empezar a vivir. Mm. Ahí alguien dijo algo de que se murió alguien, ¿no? ¿Cómo? No, recién leí que alguien había puesto como que se había muerto alguien hace poco, pero se fue después, no lo pude seguir leyendo. Ahí está. Mis hermanos murieron el año pasado muy de golpe y la bronca de querer hacer tanto y no tener tiempo. Y vivieron honrando la vida. Sí, hay un montón de preguntas y de comentarios, pero no llego a leerlos. En todo caso, que los escriban en el box de las preguntas. Es más sencillo así. Bueno, pero esto también, lo que es la muerte súbita, nosotros tenemos dos certezas como especie. Una es que todos nos vamos a morir, de eso no, nadie escapa a eso. Y la otra certeza es que no sabemos ni cómo ni cuándo va a ser. Entonces, como yo no sé ni cómo ni cuándo va a ser, esto que seguramente me va a pasar, lo que yo siempre me digo es, ¿estoy listo hoy por si me llega a pasar? Entonces, si la respuesta es sí, quiere decir que estoy en armonía con lo que estoy haciendo en esta vida. Si la respuesta es no, es bueno, ok, ¿qué tengo que hacer para que ese no se transforme en sí? Porque la realidad es que nadie nos garantiza hasta cuándo vamos a estar acá, ¿no? Entonces, y por otro lado, es tanto el rechazo que nos genera la muerte y tan poco incorporado la tenemos a nivel cultural, que las pocas veces que conectamos con nuestra propia muerte, creemos que nos vamos a morir de viejos, creemos que nos vamos a morir a los 85, a los 90 o a los 95. Y cuando yo inconscientemente tengo esa creencia, muchas veces termino postergando, y lo que termino postergando al final es la vida misma, porque siempre pensé que tenía tiempo, y la realidad es que no sabemos ni cómo ni cuándo va a ser. Entonces, empecemos a vivir hoy. ¿Cómo podemos hacer ese pasaje desde esta idea, digamos, que todos tenemos en la cabeza, a pasarlo, digamos, por el cuerpo, por el corazón? ¿Cómo podemos bajarlo? Haciendo lo que decía Platón, practicando el morir, desconectando todos los días con algo que para mí es muy potente y que es como la esencia de la muerte, que es la transitoriedad o la impermanencia, ¿no? Si yo con cada persona, con cada situación o con lo que fuere que me conecte en esta vida, lo haga con la conciencia de la transitoriedad, yo voy a ser consciente de que eso tiene un principio y que tiene un final. Entonces, al ser consciente de eso, empiezo a sentir también la importancia de vincularme desde un lugar, primero de libertad y no tanto de posesión, y segundo, de disfrute, ¿sí? De gratitud, de acompañar y de aprovechar eso que hoy está y mañana no, porque así como todos nosotros nos vamos a morir, también se van a morir todos nuestros seres queridos, incluidos nuestros hijos también, ¿no? Porque de hecho hay mucha gente que le toca transitar la experiencia de tener que enterrar a sus propios hijos, ¿no? Y esto es un aprendizaje también para los que somos papás, entender que si bien naturalmente todo el mundo dice que lo más lógico es que primero se mueran los papás y no los hijos, nadie nos garantiza eso, ¿no? Entonces, si de verdad nosotros cada vínculo que tenemos lo podemos construir desde esta conciencia de la transitoriedad o de la impermanencia, me parece que ahí podemos empezar a sentir de verdad la muerte como parte de la vida. La muerte es una energía muy potente. La muerte es lo que le da justamente potencia a la vida. Cuando yo en vida no conecto con la muerte, me falta el combustible. Lo que pasa es que tiene tan mala prensa la muerte y es tan mala palabra que en definitiva, por no hablar de la muerte y no incorporar a la vida, nos olvidamos de vivir. No sé si te respondí, porque Tomás, por ahí me voy ¿qué por las tiene? ramas. Sí. Sí, un montón y nada.
¿Por qué tiene tan mala prensa la muerte en Occidente? Aparece casi además hasta como un fracaso, algo que los médicos y a veces las personas o los familiares a toda costa quieren evadir. ¿Por qué tiene tan mala prensa? ¿Qué nos pasa como sociedad, como cultura, como grupo? A ver, me parece que también, primero creo, una cosa era pre-pandemia y ahora es post-pandemia. Me parece que la pandemia trajo un poco esto, ¿no? De la concientización de que la muerte existe y que todos nos vamos a morir. Y me parece que todavía en Occidente, si bien soy muy esperanzador de que esto se va revirtiendo de a poquito, pero estamos muy educados desde el paradigma de, como muy cientificista, ¿no? Como muy de la física mecanicista de Newton, donde lo único que existía era lo que se ve, ¿no? Entonces, si lo único que existe es lo que se ve y la muerte es el final de la existencia, me genera terror eso, porque en definitiva yo no quiero dejar de existir. Entonces, eso también me exacerba todo lo que es la parte más, si se quiere, hedonista, ¿no? Del disfrute, del acumular, del acaparar, de los sentidos, de los objetos, y me quita foco para mí lo importante que es justamente lo que no se ve, que es la trascendencia, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que cuanto, cuanto más educados estamos, que nosotros valemos por el simple hecho de tener y hacer, más difícil es conectarnos justamente con el ser, porque el ser no se ve, pero el ser es lo que le da sentido a lo que hacemos también. Y por otro lado, es porque es desconocida, supuestamente es desconocida, porque en realidad todos conocemos lo que es el proceso de morir, si de verdad nos tomamos el tiempo para meternos para adentro, ¿no? Y empezar a profesar un poquito más, arquetípicamente hay como cierta conciencia en el inconsciente colectivo de qué se trata todo eso, pero bueno, me parece que todavía nos falta un poquito de recorrido y nos falta mucho de esto que estamos haciendo ahora, Delphi, que es hablar, que es traer la muerte a la mesa, la muerte a la conversación, empezar a nombrarla. Nosotros en los talleres que hacemos, que muchas veces le damos un ejercicio a la gente para hacer, cuando comparten el ejercicio que hicieron después, muchas veces nos dicen que cuando le contaron a los familiares o a los amigos el taller que estaban haciendo, la gente le dice, pero vos, ¿cómo vas a hacer ese ejercicio que tiene que ver con la muerte y que la muerte es mala palabra y que si la nombrás la vas a traer? Como una cosa muy así de morbo, ¿no? Y ahí yo digo, qué loco, ¿no? Todo lo que nos falta todavía, y sobre todo nosotros que somos un país mayoritariamente católico, donde desde el catolicismo la muerte debería ser una fiesta, una celebración, porque se entiende que una vez que morís te vas a encontrar con Dios, a un cielo, y es una fiesta y todo eso, y lo vivimos como muy opuesto a todo eso, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que todavía tenemos que culturalmente humanizar y normalizar mucho lo que es el morir y el vivir también, ¿no? Mm. Es uno de los instantes sagrados, ¿no? La muerte, la muerte es el momento más importante que tiene la vida. Y esto no lo digo yo, esto lo dice, es la esencia del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la Biblia dentro de lo que es el hinduismo, lo que sería la Biblia para nosotros. Dice, tenés que prepararte toda tu vida para el instante de morir. Y para prepararte para el instante de morir, tenés que vivir todos los días con la conciencia de la transitoriedad. ¿Y por qué Krishna le dice esto a Arjuna? Porque Krishna sería como el Cristo, ¿no? Dentro del hinduismo, y Arjuna es como el príncipe. Le dice, porque el instante del morir, según sea tu pensamiento, es lo que te va a pasar una vez que tu conciencia deja el cuerpo físico. Entonces, para poder prepararte para ese momento, para ese instante que es un segundo, y tener una conciencia despierta, una conciencia de lucidez y una conciencia de aceptación y de entrega, tenés toda una vida para prepararte. Es maravilloso eso. Si entendiéramos la profundidad que tiene esa enseñanza y ese mensaje, yo creo que dejaríamos de transitar situaciones de dolor, de desprecio, de ninguneo, de maltrato. Dejaríamos de acostumbrarnos tanto a que nos traten mal. Yo digo, la capacidad que tenemos los seres humanos para transitar situaciones de maltrato y quedarnos ahí, y cuando digo maltrato digo en lo vincular, en lo social, en lo laboral. La cantidad de gente que en lo laboral se acostumbra a que la maltraten, a que la traten mal, a que la exploten y que se deja explotar, es admirable, ¿eh? Si pudiésemos transmutar esa energía a favor nuestro, yo creo que la pasaremos mucho mejor en la vida, ¿no?
Vos das, de hecho, talleres en instituciones, en organizaciones sobre liderazgo, Tomás. Yo trabajo sí en empresas con lo que es el liderazgo consciente, que es como este liderazgo que surge mucho más del autoconocimiento y la autoobservación para a partir de ahí aprender a liderar desde otra conciencia a la gente que lideramos, ¿no? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Tenía la siguiente pregunta. Transitoriedad, impermanencia, desapego, ¿son lo mismo? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuán importante es el papel que juegan en nuestra posibilidad de un buen morir? ¿Qué injerencia juegan? Es toda, es clave eso. A ver, impermanencia y transitoriedad yo lo pongo los dos en el mismo nivel. Impermanencia se asocia más por ahí con el budismo y la transitoriedad es más occidental, con lo cual es lo mismo. Y el desapego tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Que el desapego no es el rechazo a lo material y a los vínculos, sino entender que cada cosa con la cual yo me vinculo tiene un principio, tiene un momento de maduración y tiene un momento también de finitud. Entonces, el desapego es justamente vincularme con lo que sea desde la conciencia de la transitoriedad, desde la conciencia de que en algún momento va a dejar de existir. Entonces, cuanto más consciente sea yo de ese desapego, ¿sí? Que en realidad fue lo que enseñó el Buda, el Buda dijo, ¿cuál es la semilla del sufrimiento? El apego. Nosotros nos apegamos a los objetos y a las personas, con lo cual, si yo me apego a vos y te quiero a vos y quiero que vivas para siempre, ya estoy plantando una semilla de sufrimiento que nace del apego, porque el día que deje de existir, lo voy a sufrir. Ahora, si yo me vinculo con vos, sabiendo que vos también estás de paso, que vos también sos transitoria, que vos también sos impermanente, voy a agradecer todos los días la posibilidad que tengo de vincularme con vos, y el día que no estés más, voy a agradecer el tiempo que te pude disfrutar, que te pude aprovechar, que pude interactuar con vos. Te voy a extrañar, te voy a llorar, ¿sí? Por esta añoranza mía de no tenerte más físicamente, pero voy a agradecer el haber podido compartir con vos el tiempo que pude compartir, porque vos también te vas a morir. Entonces, ese es el desapego, ¿no? Es cómo me vinculo con los objetos y con las personas sabiendo que son transitorias. Y otra cosa, y sabiendo que no me voy a llevar nada de lo que se ve. Todos los objetos materiales por los cuales muchas veces ponemos toda la atención, toda la energía y todo el foco en la vida, es lo que después se queda acá. ¿Ah? Entonces también está bueno como tener esa conciencia, ¿no? De la finitud respecto de cómo nos vinculamos con las cosas materiales, que por otro lado me encantan, porque me encanta lo material, me encanta pasarla bien, me encanta la buena vida, pero también entiendo que eso va a pasar y que no me va a llevar nada más. O sea, hay una frase que dice, el día que morimos dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos solamente aquello que dimos. Que me encanta esa frase, porque dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos solamente aquello que dimos. Qué lindo. Bueno, mientras hablabas a mí me resonaba en la cabeza, en el corazón al momento de morirme, ¿qué quiero dejarle a los demás? ¿No? Entonces me parece también como una buena manera de ir poniendo orden en la vida, en el día a día, qué quiero dejar, qué legado quiero dejar, más allá de un legado, de un patrimonio económico o de, como vos decías, de bienes materiales. ¿Qué quiero dejar en el corazón de los demás? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Qué quiero haber transmitido? Sí, yo siempre le digo a la gente, más allá que qué es lo que te gustaría dejar, es cómo te gustaría irte. Y según cómo sea esa respuesta, bueno, fíjate si estás viviendo para irte de esa manera, ¿no? Entonces, porque eso incluye todo. La mayoría de la gente se quiere morir en paz, ¿no? Quiere sentir paz al momento de morir. Entonces yo le pregunto, en los talleres que damos, si hoy te morís, ¿estás en paz? ¿Estás listo para morirte? Porque para mí el verdadero éxito es la gente que vive en paz. Porque si yo vivo en paz, quiere decir que todas las dimensiones y todas las aristas de mi vida están en armonía, ¿no? Y digo esto porque en general asociamos el éxito únicamente con el desarrollo profesional, ¿no? Y eso es algo más de un todo mucho más profundo, ¿no? Entonces de ahí yo digo, bueno, como vos te quieras ir, bueno, fíjate si hoy estás viviendo en consecuencia como una brújula que me guíe hacia ese estado de conciencia que quiero sentir en el momento de morir, ¿no? Lo había notado también, la muerte como una brújula.
Tomás, y ahora que traes el éxito, ¿qué es el éxito? ¿Cómo podemos definir el éxito? ¿Cómo podemos construir una definición de éxito? Para mí, un poco lo que te dije recién, para mí éxito es poder vivir en paz. O sea, estar en paz con Ujú. uno mismo. Eso para mí es exitoso. Porque en definitiva, todo lo que buscamos en la vida, que tiene que ver con lo material y que tiene que ver con el reconocimiento, con el disfrute y demás, en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que persigue es estar en paz con uno mismo. ¿Entendés? Entonces yo digo, es más fácil por ahí, en lugar de buscar la paz afuera, buscarla adentro, porque cuanto más encuentre la paz adentro mío, más armonía voy a encontrar afuera también, ¿no? Entonces, para mí una persona que vive en paz es una persona exitosa. Mm, Lo cual me no, encantó. no, lo cual no implica que pueda estar triste, que la pueda pasar mal, que pueda pasar situaciones de dolor y demás, porque eso es parte de la vida. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, dicen. Pero bueno, yo puedo estar triste, puedo haber perdido un ser querido, puedo haber perdido a mi hijo, a mi hermano, a mi padre, estar triste, pero estar en paz. Entonces, ¿por qué? Si yo estoy en paz conmigo mismo, quiere decir que mi manera de vivir también está en consecuencia con eso que estoy sintiendo. Y eso para mí es todo un logro, de poder sostener ese estado de conciencia, de vivir en paz, me parece que es muy profundo también, ¿no? Pero bueno, eso me parece que para mí es el verdadero sentido del éxito. Ujú. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos listos para morir? No, no sé, eso depende mucho de cada uno. Yo todos los días no todos los días, pero bastante seguido me pregunto, si la muerte me viene a buscar, ¿estoy listo para recibirla? Lo cual no quita que me quiera morir, ¿eh? Porque me encanta la No. vida y me encanta estar acá. Pero yo muchas veces me la pregunto, me la hago esa pregunta y si la respuesta es sí, quiere decir que estoy viviendo, que voy bien. Y si la respuesta es no, es, bueno, ¿qué tengo que hacer para que así sea, ¿no? Pero me parece muy personal de cada uno, la verdad que no tengo una respuesta para darte a eso porque no, es muy de cada uno. Pero sí creo que está bueno preguntárnoslo, ¿no? O sea, Si pudiéramos, como, si vos pudieras sugerir, ¿no? Quizás lo haces, no lo sé, en tus talleres, como alguna pregunta que nos oriente para sostenernos en la vida, ¿no? O sea, ¿qué preguntas una persona puede hacerse a diario? ¿Esta sería una? ¿Habría alguna otra? qué buena pregunta. A ver, si yo creo que preguntarme si estoy en paz conmigo mismo es una manera de ordenar, ¿no? Después, preguntarte si de verdad estás siendo quien viniste a ser o estás siendo quien los demás quieren que seas. Preguntarte de verdad también si todas las situaciones en las cuales estás porque elegís estar o porque tenés que estar, ¿no? Entonces, nada, como eso de ser como más sincero conmigo mismo, ¿no? Yo hacia afuera puedo aparentar un montón de cosas, me puedo poner una máscara para que me vean de determinada manera y demás, pero ¿qué me pasa a mí conmigo mismo? Me parece que pasa un poco por ahí, que también hay que animarse a hacernos esas preguntas, porque ¿qué pasa si lo que me pregunto, la respuesta no me gusta y esa respuesta me lleva a hacer un movimiento en la vida? Muchas veces ese movimiento me cuesta porque me genera miedo, tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de que me abandonen, tengo miedo de que no me quieran, de que no me reconozcan, entonces prefiero seguir en donde estoy, que es una zona conocida, donde la gente por lo menos aparentemente me quiere, me reconoce y me siento parte, ¿no? Que es por lo general lo que es el statu quo, que es una zona que a lo mejor no es la más agradable para mí, pero me da cierta seguridad porque me siento parte, ¿no? Por eso creo que también estamos como muy, muy distraídos con el afuera, nos cuesta mucho frenar, nos cuesta mucho hacer silencio, nos cuesta mucho estar en soledad, tenemos que estar como permanentemente ocupados y con la mente distraída, para mí, ¿no? Justamente no mirar hacia adentro y tomar conciencia con lo que de verdad me está pasando, ¿no? En este momento de mi vida. Es un gran distractor este, todo lo que pasa afuera y hoy por hoy los medios de comunicación, las redes, está todo armado para estar todo el tiempo distraído, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que honrar y hacer honor a lo que es la práctica del silencio y a la soledad, ¿no? Sí. Y a esto, ¿no? A este viaje interior.
Ujú. a esa Sí, totalmente. peregrinación, ¿no? Quizás más que viaje la palabra sea peregrinación. Ujú. Sí, y que es muy personal también, ¿no? Porque depende mucho del carácter de cada uno, de la personalidad, de lo que vino a transitar, de lo que vino a aprender. Y yo siempre digo, no importa lo que hagas en esta vida, lo importante es la conciencia con la cual lo estás haciendo, ¿no? Pues yo puedo ser, no sé, presidente de una multinacional y estar recontra despierto y ser un ser súper espiritual y hacer un montón de servicio desde ese lugar de mucho poder. Y puedo ser un monje o puedo ser un sannyasi o puedo ser un sacerdote y estar totalmente dormido y estar actuando desde el ego todo el día, ¿no? Entonces, lo importante no es lo que hago, sino la conciencia de eso que estoy haciendo, ¿no? En relación a eso, vos contás, te he escuchado en algunas entrevistas y me gustaría que lo cuentes ahora porque me parece realmente un ejercicio genial, esto de vivir una semana como si nos fuéramos a morir. ¿Cómo es un poco? Eso es parte del taller que damos en esta formación de acompañar en el buen morir. Porque yo siempre digo, Ujú. yo no puedo acompañar a alguien en su buen morir si yo primero no trabajé con mi propia muerte, con mi propia finitud, con mi propia transitoriedad. Y es muy potente porque ahí la gente muchas veces se toma en serio este ejercicio y por ahí vive en una semana lo que no vivió en 35 años. Y de esa manera también, si bien obviamente todo esto es una cuesta más de... No es lo mismo al estar muriéndote de verdad, pero por lo menos es como una cierta aproximación, te permite tomar conciencia en serio, ¿no? De la transitoriedad, de la finitud y de que hoy estás y mañana no sabes. Y de ahí hubo gente que en esa semana hizo cosas que es inimaginable, ¿eh? ¿Por qué? Porque se tomó en serio que una semana se moría y como quería morir en paz, dijeron, bueno, yo para morir en paz tengo que reencontrarme con esta persona, tengo que tener esta conversación, tengo que perdonar a fulanito, tengo que llamar a menganito, tengo que ir a visitar a fulanito, o sea, hicieron cosas que por lo general tienen que ver con lo vincular y con lo afectivo, ¿no? Y eso, bueno, es lo que les cambió después, el antes y el después de haberlo hecho, ¿no? Así deberíamos vivir todos los días, con esa conciencia. Para mí, al En menos, ¿no? relación a esto que decís, se me plantean como dos escenarios. Uno es que a veces uno dice, bueno, si me pasara, ¿no? Cuando uno lo plantea muy desde lo lejano y desde lo hipotético, quizás uno sí se para en ese lugar como más infantil, ¿no? Y decir, ya, si yo me fuera a morir, no sé, renunciaría a este trabajo, me iría a viajar por el mundo, o qué sé yo, vendería todo y cumpliría mi sueño de hacer tal cosa. Y quizás eso es como, no sé, alejado de lo posible, de la realidad, aparece como un poco infantil o fantasioso. Y esto que vos decís de lo vincular y de tener las conversaciones pendientes, mi papá estuvo enfermo mucho tiempo y bueno, él iba a ir a una cirugía que sabía que no era muy probable que saliera, y él antes de irse tuvo conversaciones conmigo, con mi mamá, con mi hermano, con la señora que trabajaba en casa, que se adoraban, con su hermana y creo que con sus dos mejores amigos por teléfono, porque ellos viven lejos. Su hermana vive en Bahía Blanca y sus dos amigos, uno en Buenos Aires y el otro en San Juan. Y fue, ¿no? O sea, como él pudo decir a cada uno lo que necesitaba decir y despedirse. Bueno, creo que esos fueron sus últimos momentos de lucidez y después de eso, bueno, después de unos días ya se murió finalmente, por lo menos se desprendió de este cuerpo. Ujú. Y Qué lindo que haya podido hacer eso, Elfi, está buenísimo. Ojalá todos pudiésemos tener esa conciencia de estar al día y de poder despedirnos, ¿no? Porque también al momento de morir, cuanto menos apegado esté a mis vínculos terrenales, justamente porque no tengo cosas pendientes, también eso ayuda después en ese proceso, en esa transición, ¿no? De desprendimiento del cuerpo, ayuda mucho el cómo hayamos dejado los vínculos acá y cómo los vínculos que quedan acá también ayudan a desprenderse a quien se está muriendo. Con lo cual, me parece un ejercicio súper poderoso esto que hizo tu papá y que después seguramente lo ayudó a morir un poco más en paz, ¿no?
Y en relación a esto que vos decías del ejercicio, el ejercicio este que hacemos, lo interesante que tiene es que en esta semana de vida que les queda, tienen que seguir haciendo exactamente lo mismo que vienen haciendo hasta hoy. No pueden cambiar en nada lo que están haciendo, con lo cual no es que pueden renunciar, se pueden ir de viaje, tienen que seguir haciendo exactamente lo mismo, pero con la conciencia de que en una semana se mueren. Entonces, ahí lo poderoso de eso es que empiezan a ir al trabajo, empiezan a ir a, no sé, al supermercado, se empiezan a vincular con su familia, lo que fuere, desde otra conciencia, sabiendo que en breve se van a morir. Y eso es lo que cambia la relación y los vínculos y las conversaciones y el estar presente y el sentido, y aprovechamos el tiempo de otra manera, ¿no? Sí, realmente nada, eso es como para tenerlo presente todo el tiempo. Cuando lo empezaste a contar se me puso como más fuerte el corazón. Em, Te agradezco y ojalá que la gente también lo tome. La otra pregunta quizás tenía que ver con cómo acompañar a nuestros seres queridos a morir. ¿Qué podemos ofrecerles? Ser y estar, con todo lo que eso implica. Poder acompañar en el buen morir o en el final de la vida a un ser querido, para mí es de las experiencias más lindas que podemos tener como seres humanos, pero tenemos que prepararnos también para eso. ¿Y qué implica prepararnos? Primero, tomar conciencia, esto que estamos hablando ahora, ¿no? Yo no puedo acompañar a morir a una persona si a mí mi muerte me genera miedo, me genera rechazo, me parece tabú. ¿Por qué? Porque en lugar de poder acompañar amorosamente, ¿no? Y desde una conciencia despierta, conectado mucho con mi propia vulnerabilidad y mi presencia a la persona, lo que termino haciendo es proyectándole todos mis miedos, mis resistencias y todas mis cosas no resueltas, y ahí en lugar de acompañarlo, lo que estoy haciendo es, en algún punto lo estoy perturbando, ¿no? Entonces desde ahí simplemente es ser y estar 100% presente y animándonos a escuchar todo lo que esa persona tiene para decir, ¿sí? Y también animándonos a desnudarnos frente a ese otro que de verdad está desnudo, porque está próximo a vivir una de las experiencias para mí más potentes, más profundas, y donde más también nos exponemos a la vulnerabilidad, ¿no? que es la muerte. Entonces desde ahí creo que es una excelente posibilidad y oportunidad para de verdad practicar nuestra propia muerte, teniendo la posibilidad de acompañar a otro, ¿no? Pero ojalá más gente se animara y tuviera la posibilidad de acompañar a morir a sus seres queridos, porque por más doloroso que sea, ¿sí? Y por más tristeza que me genere, no deja de ser una de las situaciones y uno de los viajes finales para mí más vitales y más trascendentales, y en el cual más podemos influir en la vida de ese otro, y ese otro después en mi propia vida una vez que haya fallecido y que solo tenga que sobrevivir en la etapa de duelo, ¿no? Uh-huh. Y en Algo, el algo, caso de acompañar, sí, decime. no, algo que vos dijiste al principio, que me olvidé de aclarar cuando me presentaste, que yo no me especializo tanto en duelo, ¿eh? Yo lo que hago es acompañar en el final de la vida, pero después a la gente que está en procesos de duelo, por lo general, no trabajo mucho en esa instancia, es más en la previa, ¿sí? Trabajo Uh-huh. duelo sí en las empresas cuando fallece alguien a través de talleres, pero en lo personal no acompaño gente que está en duelo, este, porque no, hay otra gente que lo hace eso, así que quería aclarar eso Ok, nomás. ok. Y en el caso de padres, por ejemplo, que están acompañando a sus hijos, porque me parece que eso plantea características distintas, ¿no? Es distinto acompañar a un padre, a un tío, a un hermano, acompañar a un hijo tiene características distintas. Sí, para mí es totalmente distinto y admiro mucho a la gente que lo transitó y la gente que lo está transitando en este momento que yo conozco. Sí, para mí esas de las experiencias más difíciles, profundas y trascendentales que puede tener una persona en esta vida. Pero bueno, ahí no me siento con la autoridad de responder algo que yo no viví. No. Fui testigo, sí, y sé que para mí es de lo más difícil que podemos transitar como experiencia. Pero bueno, eso es todo lo que te puedo decir. Y me genera mucha admiración. De hecho, hace poco tuve la posibilidad de conocer a una mujer que venía acompañando ya hace mucho a su hija, y al final el trabajo que hacía con su hija era de permitirle que se fuera, ¿no? O sea, como
motivarla a que se anime a morir, ¿no? Y yo decía, wow, qué fuerte, ¿no? Que una madre esté como en algún punto eh, incentivando y motivando a que su hija se muera, porque ya su hija no, ya casi que no estaba en ese cuerpo, ¿no? Por el nivel de sufrimiento que tenía. Y yo decía, qué fuerte esto, ¿no? Qué fuerte que una madre esté como dándole permiso a su hija para morir y no haga como por lo general hacemos, que hacemos lo imposible para que se queden y las retenemos, porque en el fondo lo que no queremos es nosotros quedarnos sin su presencia. Pero si fuera por eso, lo que deberíamos hacer siempre es permitirles, ¿sí?, que puedan morir en paz, que se vayan y que tengan la tranquilidad de que nosotros vamos a estar tristes, que los vamos a extrañar, pero que vamos a estar bien y que los vamos a poder sobrevivir, ¿no? Pero bueno, es un tema ese en el cual yo no lo transité y no me siento con autoridad para hablar de algo que no viví. Gracias, igual me parece muy válido lo que nos comentás. Tomás, hay un montón de preguntas. Vamos a ver si rescato alguna de aquí. ¿Cómo nos damos cuenta que no estamos viviendo desde el ego? ¿Cómo saber cuál es nuestra misión en la Tierra? ¿Cómo transitar la ausencia del ser querido? Yo siempre ¿Alguna de digo, estas? volviendo a la última, las dos primeras, después que te consulten a vos en privado, pero la última, vos trabajás también esas cosas, así que eh, la calidad del duelo que nosotros hacemos con nuestros seres queridos siempre va a tener que ver con el tipo de vínculo que tuvimos y cómo fue la manera de despedirnos de esa persona, ¿no? Si yo de vuelta puedo conectar con la transitoriedad, con la impermanencia y con entender que todas las personas que yo quiero se van a morir, ¿sí?, mi vínculo y mi manera de relacionarme va a ser diferente a si pienso que esa persona va a estar para siempre. Entonces, si yo siento que, y cuando digo siento, lo siento de verdad, que mi vínculo con la gente que yo quiero es impermanente, es transitorio y es finito, eso en algún punto me va a ayudar a estar al día con lo importante, con la gente que yo quiero. Y de estar al día con lo importante, con la gente que yo quiero, me va a ayudar que al momento de morir lo vaya a doler, lo vaya a extrañar, lo vaya a llorar, pero esté en paz, ¿no? Porque unas personas que después de que fallece un ser querido se quedan como muy enganchadas con esa persona, no la pueden soltar y les cuesta transitar el duelo, por lo general muchas veces tiene que ver con cosas no resueltas previo a la muerte, o por cómo se vincularon, o por no incorporar esto de la transitoriedad o la impermanencia. A mí cuando hay gente que me dice, no sabes lo mal que estoy porque mi papá de 85 años se murió y no puedo con mi vida, que esto, que otro, yo lo miro y digo, pero vivió 85 años, ¿hasta cuánto querés vos que viva? O sea, ¿qué pensabas? ¿Que tu papá o que tu mamá eran eternos y que iban a vivir para siempre? Entonces, esas son las cosas que nos tenemos que preguntar mientras la gente esté viva, para que una vez que dejen de estar, eh, podamos conectar con esto de la gratitud de haberlos disfrutado y con la conciencia de la impermanencia, de que todos nos vamos a morir y todos nuestros seres queridos también. Me encanta lo que estás diciendo y me quedo con esto, de la gratitud de haberlos disfrutado y la gratitud del compartir. No sé si conoces el trabajo de Brother David y todo lo que él nada, promulga en relación a A la gratitud. la gratitud como, claro, como algo que nos da felicidad y no al revés, ¿no? O sea, no es que la felicidad, luego de ser felices vamos a ser agradecidos, sino que es al revés, es vivir agradecidos para poder encontrar el desarrollo, la plenitud y la felicidad. Uh-huh. Por eso todos los días cuando nos despertamos a la mañana deberíamos decir, gracias muerte por este nuevo día de vida que me regalás hoy. Porque en definitiva, si hoy estamos vivos es porque la muerte lo permite. El día que la muerte diga se acabó, se acabó. Entonces, gracias muerte por este nuevo día de vida que me regalás vivir hoy. Y ahí yo creo que de verdad vamos a conectar con la transitoriedad, con el sentido, con el propósito y con el para qué pasamos por este mundo, que es mucho más rápido de lo que pensamos y de lo que creemos y del cual nadie zafa, ¿no? Así que está bueno eso.
Nadie zafa. Bueno, me parece que es una excelentísima manera de cerrar. Gracias, Muerte, por este día de vida que nos has regalado, por esta conversación. No sé si hay algo más que quieras dejarnos, alguna idea, algo para cerrar. No, agradecerte a vos, Delphi, por la invitación y por toda la buena onda que le pusiste en la previa. La verdad que lo haces con mucho amor y con mucha conciencia, así que te lo quería agradecer. Sos muy generosa, así que nada. Y gracias a toda la gente que estuvo acá y que también se dedicó este tiempo para poder acompañarnos. Y que hablemos más de la Bueno, muerte, muchísimas ¿sí? gracias. Así la naturalizamos. Sí, muchísimas gracias. Te cuento que una de mis primas de Buenos Aires me dijo, ay, no te puedo creer que vas a dar un vivo con él. La conocía a una de tus hermanas, a Maggie, creo que me dijo. No sé si eran Sí, la única compañeras hermana de la mujer que tengo facultad yo. o algo, y Mirá. me dijo que se conocían de la facultad o algo así, y bueno, nada, estaba muy contenta ella de este encuentro también. Mi prima también es psicóloga. Ah, mira vos. Qué bueno. Bueno, gracias, Delphi. Un placer. Y gracias a todos los que estuvieron ahí participando y estando. Gracias, gracias a vos y gracias a todos los que estuvieron del otro lado, y bueno, hasta la próxima, hasta pronto. Gracias. Chao, chao.